reina. Él vive por los siglos de los siglos. Qué dulce es estar en su presencia. Pueden sentarse, iglesia amada. Les doy buenos días. Sean todos bienvenidos a su casa. Amén. Los niños pueden ir a sus clases, por favor. Todos los niños a sus respectivos salones. Nos vamos preparando para lo que nuestro Dios tiene para nosotros desde el día que pisamos su casa. Venimos con una actitud de adoración, de alabanza, y es hermosa la alabanza del pueblo de Dios. Aleluya. Bueno, estos 2 meses estamos trabajando una temática muy especial sobre principios financieros que bendicen nuestra vida. Y cuando nosotros ponemos en práctica estos principios, vamos viendo cómo vamos siendo bendecidos poco a poco hasta que llega un día que hay una explosión desbordante de las bendiciones del Señor para nuestras vidas. Recuerden que las bendiciones del Señor no solamente es la parte económica. Nosotros somos bendecidos en nuestra familia, somos bendecidos cuando tenemos buena salud, somos bendecidos cuando tenemos buenas relaciones entre nuestra comunidad. Entonces podemos decir que estamos completamente bendecidos y en Cristo podemos hallar todo esto. El tema de hoy es viviendo como canales de su gracia. Viviendo como canales de su gracia. Y quiero que hable la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 4. 2 Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 4. Ahí hay unas verdades tremendas que el apóstol Pablo nos dejó allí para que nosotros como siervos del Señor las tuviéramos en cuenta y ser esos canales de su gracia, esos canales de bendición para todas las personas, especialmente para nuestra familia y la iglesia del Señor. ¿Ya todos tienen? 2 Corintios capítulo 8 del 1 al 4. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundan en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a la fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiendo con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. ¿Dónde está el ministerio de alabanza? A mí me encanta que estén aquí, sobre todo el pianista y una pequeña percusión. Aleluya. Padre, gracias. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, la cual es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Hoy disponemos nuestro corazón, toma mis labios para publicar lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. En Israel hay 2 mares, el mar de Galilea y el mar Muerto. Pero cada uno de ellos tiene una diferencia que me llamó la atención para comenzar este mensaje. Y es que el mar de Galilea y el mar Muerto, ambos reciben el agua del río Jordán. Pero el mar de Galilea deja fluir estas aguas que va recibiendo
O sea que continuamente está en movimiento y eso le genera mucha vida. Hay muchos peces, plantas en este mar. Por el contrario, el mar muerto recibe las aguas, pero no tiene salida. Por lo tanto, la acumulación de sales se vuelve muy ácido este mar y lo hace estéril y sin vida, porque no deja fluir las aguas. Muchas veces vivimos como el mar muerto, creyendo que retener nos asegura el futuro y guardamos las cosas para nosotros y no compartimos, cuando en realidad lo que nos mantiene vivos es el flujo que nosotros tenemos. Recibimos y así mismo como recibimos vamos fluyendo. Entonces podemos mirar que la generosidad no es restar de lo que tienes, es multiplicar la vida que circula a través de ti. Qué hermoso, ¿verdad? Y cuando leemos la palabra del Señor, la segunda carta a los Corintios es la segunda carta que le escribe el apóstol a esa iglesia. Y mirando el contexto, aprendemos que la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén, estaba pasando diferentes necesidades. Y había una situación desesperante de hambre y persecución severa. Entonces el apóstol Pablo le escribe a las iglesias y la iglesia de Corintio había decidido recoger una ofrenda especial y mandarla a la iglesia de Jerusalén. Pero había pasado el tiempo y la iglesia se había quedado quieta. No había mandado la ofrenda, no la había recolectado. Entonces Pablo se dispuso la misión de hablarles a ellos, porque ya les había dicho que dieran la ofrenda, que la mandaran a los hermanos en Jerusalén para socorrerlos. Y Pablo establece aquí en la carta segunda a los Corintios un contraste entre la iglesia de Macedonia, que podemos decir la iglesia de Filipo, la iglesia de Filipenses y Tesalónica, que eran iglesias pobres, eran iglesias perseguidas y económicamente estaban deprimidas, pero fueron las primeras en dar generosamente la ofrenda que el apóstol Pablo había pedido. Tremendo, ¿verdad? La iglesia de Corinto estaba ubicada en Grecia y era una ciudad rica, una ciudad comercial. Por lo tanto, la mayoría de las personas tenían buenos ingresos y era una ciudad cosmopolita. Los corintios tenían más recursos que los macedonios y habían prometido ayudar el año anterior a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, se había quedado en puras promesas. Entonces fue donde el apóstol Pablo les escribe y les dice: bueno, ustedes tuvieron bien dar, pero se quedaron quietos. Miren la iglesia de Macedonia, que a pesar de su pobreza, a pesar de que también están siendo perseguidos, ellos dieron más y se sintieron gozosos de dar. Y ustedes que tienen toda la facilidad se han quedado quietos en esto. Y el apóstol Pablo argumenta bien fuerte sobre la gracia. Apela al ejemplo de los pobres para avergonzar santamente a los ricos y a los demás que estaban en la iglesia de Corintio. Presenta un estándar máximo diciendo en el versículo 9, leemos que Jesucristo se dio completamente, que Él no escatimó nada y se entregó por nosotros, que nosotros debemos de seguir el ejemplo de gracia de Él, que siendo Dios se despojó de sí mismo y se hizo pobre por nosotros, porque nos amó.
La generosidad aquí se presenta como la prueba de la sinceridad de su amor. Les decía, ustedes no dan porque tienen o no tienen, sino porque ese es un fruto de su corazón. Hermanos, nosotros hacemos lo que hacemos no por ganar la gracia de Dios, no por ganar la salvación, sino que ya nosotros somos salvos, y por ser salvos nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios. Por ser salvos producimos frutos dignos de arrepentimiento. Por ser salvos hacemos las cosas que hizo el mismo Jesús, porque eso es nuestro carácter, esa es nuestra naturaleza. Y les dice, iglesia amada, si Cristo se entregó, si Cristo lo dio todo, ¿cuánto más nosotros debemos de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia? Porque nada de lo que tenemos nos pertenece, todo es del Señor. Amén. Pablo le escribe a la iglesia de Corintios por segunda vez, porque él quería lograr algo. Primero, restaurar la credibilidad de los corintios. O sea, le estaba diciendo, entre ustedes no puede haber mentiras. Ya ustedes prometieron darlo, entonces delante de todas las demás iglesias se dijo, los corintios van a mandar una ofrenda. Entonces, ¿cómo es posible que no lo hagan? Y les animó a terminar lo que habían empezado. Segundo, establecer principios de administración. A través de esta carta, él quería que quedaran claros y explicaba que el dinero sería bien manejado con una integridad que nadie podía sospechar sobre el uso de estos fondos, porque los hermanos que lo iban a recibir eran hermanos de fe y de testimonio, los cuales la iglesia no podía decir que estaban mal usados o se lo estaban tomando para ellos mismos. Tercero, él quería enseñar la igualdad. Mira que les dice, no es que queremos que a algunos les falte y a otros les sobre, sino que haya un equilibrio en la iglesia. El objetivo no es que sufran unos para que otros se destaquen, sino que haya un equilibrio basado en el amor fraternal. ¡Qué lindo! Lo que el apóstol le estaba enseñando a la iglesia de Corintio. Y la iglesia de Corintio abrió su corazón para dar generosamente conforme el Señor los había bendecido. ¿Será que tú estás teniendo la actitud de los macedonios, que aún de su pobreza están dispuestos a dar? ¿O estás teniendo la actitud de los corintios, que estás guardando para ti y no estás dispuesto a contribuir con tu prójimo, con la iglesia, con diferentes necesidades que ven? ¿Te ha tocado a ti el corazón al ver ahora Montería cómo está? A ver los hermanos cómo muchos de ellos han perdido sus casas y sus víveres, y cómo nosotros estamos poniendo los videos diciendo, hermanos, miren la necesidad, hoy por ti, mañana por mí. Nosotros no sabemos lo que puede suceder, porque vivimos en un mundo que cada día se deteriora más y no sabemos lo que pasa. Y a veces tenemos mucha ropa, tenemos dinero, tenemos alimento, y no es porque tengas más o tengas menos, sino que tú tienes que dar como Cristo se dio por gracia. Que si tú haces un mercado, qué bonito que digas esta semana, voy a sacar 2 bolsitas de arroz de ese mercado y lo voy a llevar, porque eso no te va a hacer ni más pobre ni más rico, porque tienes que tener la actitud que tuvo Cristo. Entonces, ¿estás como los macedonios, que aún de su pobreza dieron? ¿O estás como los corintios, que prometieron pero no dieron nada? Y entrando más, porque quería contextualizar el texto de hoy, viene una pregunta: ¿qué es entonces la generosidad bíblica? Yo creo que lo hemos entendido con el contexto, ¿verdad? Pero vamos a decirlo en otras palabras. La generosidad
no es un acto aislado de caridad. O sea, yo no doy porque, necesita y caridad allí, una limosna, no. Sino una decisión de diseño de vida. Nosotros decimos que el cristianismo es un estilo de vida, y sí, es un estilo de vida. Más que profesar una religión de darme golpes de pecho, yo debo de vivir lo que sé, lo que he aprendido. Mientras que la mentalidad del mundo se basa en la acumulación por miedo a la escasez. La generosidad bíblica se basa en la administración de la abundancia de Dios. ¿Estamos entendiendo? El mundo dice, acumula, guarda. Pero en la administración bíblica el Señor nos dice que esto está basado en la abundancia de Dios. Dios ha sido rico para con nosotros. Nosotros también tenemos que ser ricos para con Dios y para con nuestro prójimo. Es entender que somos canales y no depósitos, así como el mar de Galilea y el mar muerto. El mar de Galilea se convirtió en un depósito, el mar muerto se convirtió en un depósito y por eso tiene tantas sales y no tiene vida. Pero el mar de Galilea fluye y cada vez que fluye recibe aún más. Es entender que la generosidad es un estilo de vida mucho más allá de abrir la billetera. Se trata de una postura ante el mundo basada en la abundancia y no en la escasez. ¿Cuántos tienen la abundancia de Dios en su vida? Amén. ¿Cuántos tienen la abundancia de Dios en su vida? Recuerde que la bendición no consiste en solo en esto. Y tú no eres generoso solo porque abras la billetera y des unos cuantos. Vamos a mirar en qué consiste esta generosidad, porque a veces solamente la basamos aquí. Es más que eso. Y quiero que estudiemos los 3 pilares de la generosidad. Un día les dije que también la mayordomía tiene 3 pilares. Y esto también sigue en la generosidad. Y son 3 T: talento, tiempo y tesoro. Vamos a decirlo. ¿Cuáles son las 3 T? Talento, tiempo y tesoro. Esos son 3 pilares en la mayordomía bíblica. Pero también se repite en la generosidad. ¿Cuáles son? Vamos a aprendernos. ¿Cuáles son? Tiempo, talento y tesoro. Vamos a escudriñar cada uno de ellos. Esos son pilares. O sea, como las columnas que sostienen cuando usted es generoso. Para que la generosidad se convierta en un estilo de vida, o sea, que yo siempre soy generoso, debes ser diverso en lo que entregas. O sea, no solamente te vas a limitar al dinero, sino en entregar, a ver, dígamelo, tiempo, tesoro y talento. Vamos a hablar primero del tiempo. Cómo nosotros somos generosos con el tiempo y cómo podemos dar de nuestro tiempo. Y esta actitud va a bendecir mi vida en todos los aspectos y me va a ayudar a vivir gozoso la vida diaria. Cuando tú das tiempo, tú escuchas a alguien sin mirar el celular. Estás dándole tiempo a esa persona. Porque si tú estás mirando el celular y estás hablando con él, no le estás dando un verdadero tiempo. Y hoy en día, nosotros decimos que damos tiempo a nuestros hijos, damos tiempo a las personas y estamos, sí, no estás dando tiempo. Dar tiempo es ayudar en una tarea sin prisa, entregarme de allí, porque sabe que el tiempo es algo que el Señor me ha dado a administrar. Entonces,
Recuerden que la generosidad no solamente es abrir la billetera, es más que esto. Tiene 3 pilares y el primero es el tiempo. Y vamos a mirar un ejemplo para entender un poco más lo que es dar tiempo. Y tenemos la historia del buen samaritano. Abra su Biblia en San Lucas 10, 30 al 37. La historia del buen samaritano nos enseña a dar tiempo al que lo necesita. A diferencia, el samaritano, a diferencia del sacerdote y el levita, que probablemente tenían prisa por llegar a sus deberes religiosos, poniendo su tiempo sagrado, necesito llegar a mis deberes religiosos, por encima de cualquier persona. El samaritano hizo lo siguiente, y vamos a escudriñar lo que hizo este samaritano en dar de su tiempo. O sea, él fue generoso con su tiempo, y no era que estaba desocupado, porque dice la Biblia que iba de camino, y por lo que vemos podía ser un mercader, un comerciante, alguien que estaba ocupado y necesitaba su tiempo para ir al lugar donde necesitaba ir. Y lo primero que hizo el samaritano en entregar su tiempo fue interrumpir su viaje. El texto dice que iba de camino, tenía un destino, tenía un horario, tenía negocios que atender, pero decidió que la necesidad del otro era más importante que su puntualidad. ¡Wow! Tremendo esto. Saben que Dios no llama a desocupados, porque saben que los desocupados están con la pereza y no van a hacer las cosas. Dios llama a las personas ocupadas porque son proactivas. Y mira que Él, igual que los demás, tomó de su tiempo, interrumpió su viaje y dijo: aquí hay una necesidad. ¿Será que tú estás dispuesto a interrumpir de tu vida diaria, de estar corriendo de un lado a otro para servir, para entregarle al Señor de tu tiempo? Yo admiro y aplaudo a aquellos hermanos que, a pesar de que trabajan, porque aquí la mayoría trabaja, aquí la mayoría de los ministros son bivocacionales y son voluntarios, y que a pesar de esto aún llegan con el uniforme. Mi esposo nos enseñó esto, llegar con el uniforme de la empresa y decir: yo le voy a servir al Señor, me toca predicar, me toca cantar, me toca estar allí. Yo voy a interrumpir porque tal vez sería bueno llegar a la casa y acostarme. Llegar a la casa y comerme esa comida calientica, porque cuando llego a las 9 de la noche ya la voy a encontrar más fría. Pero interrumpe su tiempo y dice: mi Dios es primero, yo voy a ser generoso para con Dios, porque eso se me va a revertir en las bendiciones para mi vida. Que yo veo una necesidad y a pesar de muchas cosas, ahí estoy. Yo ando muy ocupada y la iglesia sabe que yo ando muy ocupada. A veces yo cada hora tengo que cambiar de actividad, cada 2 horas. Y me da risa porque mi agenda es así, tin. Yo miraba el viernes, 4:30 de la mañana, ahí rapidito oré, después empecé a cocinar, ahí estaba dando a mis hijos, a mi esposo. Solté a las 6, empecé a otra cosa, a dar clases de seminario bíblico de 6 a 9 de la mañana. Y así seguía. Yo le decía, y los hermanos decían: uy, ¿cómo lo hace? Pero hubo una hermana que no es de la iglesia, de la congregación, y me dijo: pastora, la necesito. Y yo decía: Señor, ¿cómo hago? Pastora, la necesito. Y yo le dije: de tal hora tengo un espacio. Y ella no me dio para la moto, pero yo dije: tengo que entregar de mi tiempo, porque yo no sabía si eran los santos óleos, porque me habló de una manera que yo pensaba que eran los santos óleos, que ya tenía que ir. Y dije: no, voy a ir. Y salí corriendo,
les dediqué 1 hora y ustedes no saben la alegría que tuvo esa hermana por ese consejo que necesitaba tiempo. Estaba desesperada. Mis hermanos, qué lindo es parar de nuestra agenda y escuchar a alguien que tiene algo en una llamada, llegar a su casa y entregarle. Eso se llama generosidad ¿de qué? De tiempo. Entonces cuando usted mira esto dice, es que ser generoso tiene 3 facetas, va más allá de solamente abrir mi billetera. Hay hermanos que están allá en Montería y tal vez no tienen, pero están cocinando, están haciendo una cosa, están dando. Eso es ser generosos. Segundo, se detuvo para curar. No solo llamó a una ambulancia, nosotros podíamos llamar a una ambulancia, no. Él mismo usó su tiempo para limpiar y vendar las heridas. La curación física y las curaciones espirituales requieren paciencia y persistencia. Ay, pero es que desde que yo estoy aconsejando a esa persona, ay, pero es que ya yo le he dicho, no. Requiere tiempo y paciencia. Entrega de tu tiempo. Él mismo empezó a curar las heridas. ¿Cuántas personas nos están pidiendo nuestro tiempo, aún nuestra familia, a gritos? Y nosotros estamos tan ocupados. Yo he aprendido. A veces nos ocupamos más de una cosa que de otra. Y yo un día enseñé en la iglesia que la comunicación, y cuando la comunicación que tú tienes que mirar a los ojos y mirar a la persona. Y a veces estoy cocinando y todas esas cosas, y sí, estoy escuchando. Y el Yací, que es especial, me dice, mami, ¿y qué enseñaste tú? Que la comunicación es mirarse a los ojos. Y dije, verdad. Entregarle el tiempo a las personas para curar las heridas. Porque hermano, cuando tú paras y estás allí, tú no sabes de cuánto valor es. Cuán especial es, porque hay cosas que van a tomar mucho tiempo y nosotros tenemos que sacar ese tiempo para dar. Tercero, el transporte y el cuidado nocturno. Wow, todavía va avanzando más. No solamente paró, lo tomó, no solamente vendó sus heridas, sino que le dio transporte y cuidado nocturno. Él iba en su cabalgadura. Iba cómodo, pero se bajó de su cabalgadura y subió al herido en su propia cabalgadura, lo que lo obligó ¿a qué? A caminar. Mientras que el otro iba en el burrito, en el caballo, no sé qué era, pero él iba caminando, duplicando su tiempo de viaje, porque ahora se tenía que demorar más, porque no es lo mismo caminar que ir en un medio de transporte. Y se quedó con él, dice la Biblia, en el mesón toda la noche. Dedicó esa noche para velar por un extraño. Tiempo. Debemos de ser generosos con el tiempo. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos, aunque no sea familiar, a dedicarle una noche? Para que esa persona sea sana, sea libre, reciba muchas cosas que nosotros podemos dar. Porque yo sé que todos estamos llenos y debemos de dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y no solamente hizo esto, cuarto, tuvo un seguimiento. Y es que nosotros somos buenos a veces para dar, pero no damos seguimiento a las cosas. Al día siguiente, antes de irse, prometió regresar. Y no solamente dijo esto, sino que le dijo, atiéndelo y yo te pagaré cuando regrese si has gastado más. No fue una ayuda de un solo minuto, fue un compromiso de tiempo a largo plazo. ¿Qué nos enseña esto, hermano? A menudo es más fácil dar un billete que dar 15 minutos de escucha, o una tarde de ayuda a alguien que necesita mudarse. Ya eso se ha perdido, ¿sabe?
Yo me acuerdo que cuando yo me casé, que necesitaba mudarme, ¿cuántos hermanos se pusieron a disposición? Yo la ayudo. Y eso era bonito. Y en un momentico recogíamos las cosas y en un momentico se pagamos. Pero ahora los hermanos están, las hermanas con los pelos. Ay, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Sabes lo traumático que es mudarse? Y no somos capaces de regalarles. Si no me pagan, si no me dan, nombre. Qué bonito es poder dedicar ese tiempo. El samaritano nos enseña que la generosidad de tiempo es la forma más alta de amor, porque el tiempo es el único recurso que nunca se recupera. Aleluya. Incline su cabecita ahí donde está y medite y diga: Señor, ayúdame a ser generoso con mi tiempo. Contigo, con mi familia, con mis hermanos. ¿Cuánto tiempo yo pierdo? A veces en las redes. Pero el samaritano me enseña que es un recurso tan valioso porque nunca vuelve a recuperarse. Que yo pueda marcar vidas entregando de mi tiempo. Amén. Al dar tiempo, estás dando una porción de tu vida misma. Mira esta frase: al dar tiempo, estás dando una porción de tu vida misma. Aleluya. ¿Estás visitando a tus ancianos? ¿Cuántos hermanos tú no ves hoy? Y se hace la lista de los sugieres y se dice: faltaron. Has tomado un tiempo y espero que a partir de hoy te acerques a la que toma la lista y dice: dígame quién faltó, regáleme su teléfono o regáleme su dirección. Voy a ir porque por algo faltó. Pero no es más fácil decir: ajá, estás perdido como cometa Halley. Y usted no sabe qué está pasando. Necesitamos entregar nuestro tiempo. Amén. Amén. Hay silencio, pero eso quiere decir que Dios está hablando. Vamos ahora a hablar del tercer pilar que se llama tiempo. Talento. Compartir lo que sabes hacer bien, como por ejemplo cocinar, asesorar, enseñar, de una forma gratuita y voluntaria. Y aquí en la Biblia tenemos el ejemplo en Hechos 9:36 de una mujer llamada Tabita o Dorcas. Esta mujer se caracterizaba por el esmero, por entregarle a los necesitados y dar buenas obras a los pobres. Y dice la Biblia que cuando esta mujer murió, lloraban las viudas, lloraban las personas y le mostraban al apóstol Pedro lo que Tabita había hecho. Mira, ella nos vestía, ella nos ayudaba, ella estaba dispuesta a darnos porque ella cosía. Eso era su talento. ¿Cuántos talentos nosotros tenemos y no los damos voluntariamente? No damos gratuitamente. Y es necesario dar. Es necesario ponerlo primero a los pies del Señor para trabajar en su obra. ¿Usted sabe cuántas necesidades hay? ¿Cuántos son buenos para pintar y no son capaces de regalar ese tiempo y decir: voy a pintar? Pero somos buenos para decir: mira la chambonería que están haciendo, ¿ve? A mí se han acercado y me dijeron: ve, ¿por qué no llegaron hasta allá arriba? Eso se ve tan maluco. Pero tú que lo vistes y sabes pintar, busca una escalerita, coge una brochita de tu talento. Tú conoces las redes sociales, conoces administración, conoces y ves que de pronto en la iglesia falta esa parte.
Porque la Biblia dice que los dones son para el servicio los unos a los otros y no todos son iguales. Mire, nosotros como pastores de Bethesda hemos descubierto que somos un complemento todos. Unos somos buenos para una cosa, otros son mejores para la otra, pero unidos hacemos un equipo muy fuerte. Muy fuerte. Porque pongo mis talentos. Hay muchas cosas que se necesitan hacer. Hay una página web que se necesita hacer para dar a conocer a la iglesia. Y tú sabes, y no has sacado de tu tiempo ni de tus talentos para darlo. ¿Cuántos hermanos de pronto no saben peinarse y tú sí te sabes peinar? Vienen con un maquillaje. Vea, yo a veces en la iglesia, yo he visto hermanas que van con unos parches así en los cachetes, parecen que hubieran echado achote y cosas así. Y yo sé un poquito de maquillaje, le digo, así no es, mira, vamos a enseñarte a peinar, vamos a enseñarte a vestir. Eso es dar tiempo y talento. Dios me ha permitido esto. Mire, yo conocí a un hermano, un hijo mío muy querido, y yo sé que él no se va a chocar si escucha esta grabación. Pero él no sabía vestir. Y un día le cayó una platica y sus padres se quejaban porque andaba con una ropa así como más ancha, o sea que no parecía. Como dicen por ahí que el difunto era como que más grande que él. Y un día con esa platica le dije, vamos a tal almacén, vamos. Y nos dedicamos a comprarle la ropa y la familia dijo, wow, ya no es el mismo. Enseñarle a las niñas a caminar, hermano, porque usted sabe, hay niñas que no saben caminar, hay varones que no saben. Enseñarles a comer. Me quedé admirada que muchas no sabían utilizar los cubiertos. Y yo soy muy de etiqueta. Y a mí me gusta y me enseñé y empecé, así se hace, así se come el pan. Eso es utilizar de mis talentos para bendecir a otros hermanos. Ay, las hermanas tienen las piernas como un ñame, pero tú que eres más pulida, enséñala a no tener las piernas de ñame. ¿Sabe cómo son los ñames? Tienen un poco de pelito así, un poco de peludos así. Esas son las piernas de ñame. El chiste tuve que explicarlo porque no lo entendía. Mis hermanos queridos, ¿cuántos talentos nosotros tenemos para darlos sin pedir nada a cambio? Que una hermana cumplió, que un hermano cumplió, yo sé hacer torta y de pronto sé que no tiene para festejar. Qué bonito aparecerme con la torta. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cuánta bendición sería para su vida. Cuánta bendición si nosotros entregamos de nuestros talentos para que otro sea prosperado. Eso lo hizo Tabita. Y yo sé que cuando muera van a decir, ay, él era tan bueno, me enseñó a tocar la guitarra, me enseñó a tocar el piano, me enseñó a enseñar. Uno de mis talentos fuertes es la enseñanza. Y yo he decidido enseñar una y otra vez a todas las generaciones. Y el Señor me ha permitido enseñar. Y aquí hay muchos que son testigos, que los cogí desde pequeñito y no me cansaba de enseñarles y de enseñarles. Y todavía sigo enseñando porque ese es un don que Dios me ha dado. Y debo de replicarlo a otros. No lo guardes para ti. Dios te está esperando. Amén. Tesoro. Tercer pilar, tesoro. El apoyo económico consciente a causa o personas sin esperar reconocimiento es bueno. Y yo te traje aquí el ejemplo de Bernabé. Dice la Biblia que Bernabé vendió sus propiedades, una propiedad que tenía. Y una propiedad cuando se vende cae bastante platica, ¿verdad? No sé si era un terreno, una casa, pero Bernabé la vendió y la trajo a los pies de los apóstoles para que fuera para bendición de los hermanos que estuvieran necesitados.
Cuando Bernabé hizo eso, demostró su generosidad sacrificial a la iglesia primitiva. Estuvo dispuesto a entregar de sus recursos para el reino de Dios. ¿Usted se ha dado cuenta cuántas necesidades hay acá? Yo estoy contenta porque yo digo, estos 2 meses Dios está haciendo algo especial, pero todavía faltan muchos. Qué bonito, yo estoy ayudando ahora a la pastora Nachi, qué bonito es cuando dicen, ya hay para la cerámica porque hubo hermanos generosos. Ya hay para esto porque hubo hermanos generosos para traer para la comida. Eso es hermoso, mi hermano. Tú de tu tesoro personal das para la obra del Señor. Pero ¿qué es lo que tú piensas cuando recibes tu tesoro personal? Cuando recibes la cesantía, cuando recibes las primas. Ya va a estar el televisor nuevo para mi casa, la ropa para mis hijos. Y no está malo. Pero qué bueno también pensar en el reino de Dios. Qué bueno también pensar en aquel que necesita que tú abras tu mano y también le puedas dar. Eso lo hizo Bernabé. Bernabé entregó todo. No te estamos diciendo que entregues todo. Esa es una situación entre Dios y tú. Porque Dios trabaja en cada persona como necesita trabajar. Bernabé lo entregó todo. Hubo alguien que quiso hacer lo mismo, que fue Ananías y Zafira. Pero ellos quisieron demostrar que tenían un corazón generoso. Mira la diferencia. Y sustrajeron. Y le dice el apóstol, o sea, si era tuyo, yo no te obligué a venderlo. Tú podías dar si querías o no dar. Eso es tuyo. Pero quiso mentir al Espíritu Santo. ¿Cuántas personas a veces le piden a uno oración? Pastora, ore por esa finca que necesito vender. Y de pronto uno dice, bueno, y el hermano ya no viene. No, es que vendió la finca. Se perdió. Para que no me vayan a pedir ni el diezmo ni la ofrenda, porque. Y de pronto hay y se me van a pegar todos los hermanitos. Mira cómo pensamos. Todos los hermanitos que necesitan. Ay, présteme, ay de. Mira esa mente tan escasa que tenemos. Pero cuando nosotros somos generosos con nuestro tesoro, vamos a ser como el mar de Galilea, que tiene vida, que va a fluir, que entre más tú des, el Señor también te va a añadir más. Porque dice, mi hijo, mi hija es generoso con sus tesoros. ¿Amén? Y tú puedes tener microgenerosidad para ir cada día poquito a poquito. Y yo encontré unos ejemplos. No necesitas dar grandes gestos épicos como hizo tal vez Bernabé, pero un estilo de vida generoso puede contribuir, como por ejemplo ceder el paso en el tráfico. Estás manejando y tú cedes el paso. Eso es generosidad. Y hoy en día vemos que las personas, nadie quiere ayudar a nadie. Yo estoy manejando y la gente no quiere ceder el paso. Y están, imagínense, yo digo, tremendo esto. Y yo lo he pasado. Usted sabe lo que es detenerse en una loma cuando el carro es mecánico y después arrancar. Eso da un miedito porque el carro se va para atrás. Y cuando uno no es muy experto todavía, y entre más empinada esté la loma todavía más. Y ceder el paso cuando tú vas en la recta. No importa, que pasen. Y esos pobres gente ahí le temblando las piernas porque el cloche. Y hermano, ese es un pequeño gesto de generosidad. Ceder el paso. Dar un cumplido honesto a alguien por sus logros. Ese es un gesto de generosidad. Pero a veces tenemos envidia. Qué bien lo hiciste, lo lograste. Me alegra ese triunfo que has tenido. Compartir información útil. No importa que sea tu competencia. Eso es bueno. Eso es un gesto de generosidad. Mira, se hace así. Te voy a regalar unos tics para que mejores. Eso se llama generosidad. Amén.
Además de estos 3 pilares, ahora quiero hablarte de 3 ejes de un estilo de vida generoso. O sea, esto hace que se mueva más la generosidad. Vamos a repetir, los 3 pilares son ¿cuáles? Tiempo, talento y tesoro. Ahora vamos a hablar de los 3 ejes de una persona generosa para que constantemente seas generoso. La primera es la mirada generosa. Mateo 6, 22 al 23. Vamos a leerlo, por favor. Mateo 6, 22 al 23. La mirada generosa. Mi hermano, usted no puede dar lo que usted no ve. Usted no puede abrir la mano para dar si no ha visto la necesidad, si no ha visto en qué se puede ayudar, en qué puede ser usted generoso. Ya encontramos el libro de Mateo, capítulo 6, del 22 al 23. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se... No, ese no es. Leyendo el 6, 22 al 23. Iba a leer el 5. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si tu luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Mira lo que te dice la palabra del Señor. No se puede dar lo que no se ve. Si tu ojo es malo, tu ojo no va a ver la necesidad. Pero si tu ojo es bueno, va a ver la necesidad. La generosidad comienza en los ojos, no en las manos. Entrenar los ojos para detectar la grieta en otros, como la tristeza, la falta de recursos, la soledad, es una gran bendición. ¿Cuántos han entrenado sus ojos para ver? Hermano, que cuando tú vengas a este lugar o estés en el trabajo, en el vecindario, sin que las personas te digan, tú digas, está triste, está deprimido, ¿qué puedo hacer yo para ayudarle? Porque los ojos son el espejo del alma. Entrena tus ojos para ver la necesidad y no criticarla. Que tú puedas ver, siempre viene con la misma ropa a la iglesia. Tiene como 2 mudas. Yo lo voy a bendecir. Y que lo lleves a cualquier almacén. Le diga, mi hermana, te quiero dar una ropa. No sabes cuánto lo vas a sorprender. Hace cuánto tu hermana en lo secreto estaba orando, Señor, te he sido fiel con esas 2 mudas. Regálame otra. Y que tú puedas entrenar tus ojos para mirar esa necesidad y no criticarla. Para mirar por qué el hermano está flaco, más que un silbido de culebra, como decía mi abuelo Pablo. Pero ¿por qué está flaco? ¿Qué es lo que está pasando? Ojos. Entrena tus ojos para mirar las necesidades que hay en las personas, las necesidades que hay en la iglesia, y vas a ser de gran bendición. Cuando alguien se siente solo, ¿te has dado cuenta cuántos hermanos vienen acá a la iglesia y están solos? Es que nos cae como un fastidio apenas que se termine el culto mucho. ¿Dónde están? Yo a veces voy a saludar a los hermanos X y los hermanos X no están. Pero ¿quién se quedó con la mirada gacha, necesitando un abrazo, una palabra, un Dios te bendiga, una visita?
Segundo eje de la generosidad, el corazón desprendido. Esto es reconocer que todo lo que somos y tenemos le pertenece a Dios. Cuando tú eres buen mayordomo y tú reconoces que nada es tuyo, entonces tú tienes un corazón desprendido. Ageo 2:8 nos dice: mía es la plata, mío es el oro. Nada es nuestro, mi hermano. Dar no es una pérdida, es una transferencia de recursos del dueño a donde Él quiere que lo des. Una canasta de amor. ¿Saben? Cuando uno entrena el ojo y tiene un corazón desprendido, no hubo unas necesidades tremendas, mi hermano. ¿Saben que yo aprendí que hay hermanos en la iglesia que tú lo ves bien vestido, a veces hasta con su carro, pero hay un día que puede estar pasando una necesidad económica? Y desde ahí yo aprendí a no solamente darle la canasta de amor a los hermanos que veo así como que más pobrecitos. Y en pandemia yo aprendí esto también. Porque hermanos que yo veía y yo estaba diciendo, ¿cómo estará haciendo el hermano tal? ¿Cómo estará haciendo el hermano tal ahora en pandemia? Y el hermano que yo veía más necesitado, qué lindo, llegaba a mi casa o me tocaba o me llamaba y decía: pastor, ¿usted cómo está? ¿Usted está comiendo bien? Yo tengo esto. Es hermanos que yo decía, no, es que el gobierno me está ayudando a mí y yo tengo, entonces yo quiero compartir. Y me llevaban las cosas y decía: wow, Señor, uno no da por la cantidad, sino por ese corazón generoso. Y entonces me llevé una sorpresa, que a veces hermanos que uno los ve bien en carro, hay veces que de pronto no tienen para el mercado. Y entrenar este ojo es darse cuenta que no simplemente todo el que está mal vestido está necesitando. También hay otras personas que están necesitando la parte económica. Mire este señor que tenía 200 cabezas de ganado, montería, y todo lo perdió. Necesita un plato de comida ahora. Necesita un abrigo. Necesita un administrador. ¿Estás tú dispuesto a darlo? Que te puedas sentar con alguien que está enredado en sus finanzas. Tú eres contador, administrador. Todas estas cosas, ponga esos talentos en las manos del Señor y para ayudar a los demás. Ven, yo te voy a ayudar a sacar las cuentas porque estás más enredado que una mata de auyama, decía mi abuelo Pablo. Yo me estoy acordando de todos esos dichos que él decía. Más enredado que una mata de auyama. Pero ve, mira, así se saca. Tú tienes que hacer esto. No todo lo que te cae en el bolsillo es ganancia. Mira, y aquí, y el hermano aprende, porque a veces no saben. Entonces, entrenar mi ojo y ser desprendido de corazón, porque reconozco que todo es de Él y yo estoy haciendo es una transferencia. Dar duele solo cuando todavía creemos que somos dueños de lo que estamos administrando. ¿Me escuchó esta frase? Y ese es un principio. Vamos a decirlo todo. 1, 2 y 3. Ay, ¿no están viendo el videobin? Hoy hasta les traje videobin de allá de la iglesia para mirar la generosidad. Allá los dejé y acá dije, vamos a ponerlos. Mire, ¿qué dice? Dar duele solo cuando todavía creemos que somos dueños de lo que administramos. Wow, eso a mí yo decía, Señor, es así. Porque tenemos esa canción en la mente: lo mío es mío y nadie me lo quita. Lo mío es mío y es mío. Hermano, cuando nosotros entendemos que Dios es el dueño de todo, no nos va a empezar a doler dar. Porque sabemos que solo somos administradores de la abundante gracia del Señor. Por eso Pablo le dijo a los corintios, o sea,
Ustedes se propusieron a dar desde el año pasado. Y ustedes tienen. Y santamente les hizo sentir mal. Y dice, mira los macedonios que no tenían. Sin embargo, ellos dieron ofrenda generosa para los necesitados. Tercero, la mano pronta. Tercer eje de generosidad, la mano pronta. La generosidad que se posterga suele enfriarse. El estilo de vida generoso es impulsado por el amor. Hermano, cuando usted dice, mañana doy, yo sé que tiene necesidad, va pasando el tiempo y se enfría eso y usted después no hace nada. Yo voy a hacer esto aquí en la iglesia, voy a de mis talentos, pero después voy y quedan después voy. Voy a darle ese billetico, después voy, después lo hago. Pasó con los corintios. Y Pablo dice, mi hijo, despierten. Entonces, la mano pronta, o sea, apenas que usted mire la necesidad y usted tenga un corazón desprendido, tenga la mano pronta para ser generoso con los tres pilares. ¿Cuáles son para tener un estilo de vida generoso? Tiempo, talento y recursos. Así usted tiene un estilo de vida generoso, porque no siempre tenemos en el bolsillo, pero sí tenemos un talento para dar. No siempre de pronto vamos a dar el talento, pero vamos a tener un tiempo para dar. Es de bendición. ¿Cuántas hermanas a veces paren en la iglesia y no tienen la mamá al lado que las ayude? Y usted que es buena, vaya. Dice la Biblia que las más ancianas enseñan a las más jóvenes. Enséñela a amamantar, enséñela en el hogar. Vaya y coja la escoba de vez en cuando en la casa de un hermano de la iglesia. Eso trae bendición, mi hermano. A mí me ha tocado. A mí me ha tocado lavar estufas, neveras de los hermanos. Así como ustedes me ven así elegante, también me pongo mi ropa sencilla y me le meto ahí. Vemos cuando las hermanas están enfermas, porque a veces ni los hijos quieren ayudarle. Qué vergüenza. Y usted no sabe, pero cuando usted entrena este ojo y tiene un oído espiritual, el Señor le dice, ves a la casa que necesita. Mano pronta para servir. No postergues lo que tú has visto, no postergues para necesidad. Dice Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Y podemos concluir en esta mañana con lo siguiente. Si un agricultor tiene semillas y se come toda la semilla, sacia su hambre hoy, pero asegura su hambre mañana. La generosidad es la decisión valiente de no comerse toda la semilla, sino de sembrar en otros. ¡Qué lindo! La verdadera riqueza de una persona no se mide por lo que tiene en su cuenta bancaria, sino por lo que ha invertido en la eternidad y en la vida de los demás. Esa es la verdadera generosidad. Colóquese de pie. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude. El Señor lo ha hecho conmigo. Y lo sigue haciendo. Y me sigo entrenando en esto de ser generosa. Con mi tiempo, con mi talento, con mi tesoro. Pero también entrenar mi ojo para ver la necesidad. Tener un corazón desprendido y una mano pronta para dar. Si Dios te ha hablado hoy,
y has sentido que tú eres como los macedonios, gloria a Dios. Pero si estás como la iglesia de Corintio, dile: Señor, transfórmame. Si eres como el mar muerto que solo recibe, recibe y recibe y no hay vida, el Señor nos ayude.